Uno, Raquel. ¿Dónde te encuentras? Estoy en la reserva. En la reserva, muy bien. ¿Nos puedes comentar qué es este espacio de la reserva donde estás? Es como un parque de naturaleza que uno protege, como tenemos en varios lugares. Un parque que no destruya a la gente. Pues así es. Una reserva natural. La reserva natural, pero está protegido con un campo magnético de invisibilidad por los humanos luz. Bien. Pues vamos a saludar a todos los humanos luz que están en este espacio tan agradable. Para que las entidades no nos olfateen ni logre encontrarnos o observarnos. Muy bien. Bien, Raquel. Cuando te sientes lista, me dices. Listo. Bien, ahora te pregunto, Raquel, ¿qué es lo que has podido visualizar en los conteos silenciosos de la paciente Tiziana? Muchos eventos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es que apenas ingresé habían dos humanos luz que se veía a lo lejos en forma de pequeñas esferitas encendidos, como queriendo que ingresemos a ese lugar. Después observo muchísimos anillos. Después de eso observo como si una persona estuviera boca abajo. Algo le sujeta y colgara el cabello todo así para adelante. Y grita porque algo le sostiene y está boca abajo. Es como si estuviera sujeta contra el techo y quiere bajar. Y quien le sujeta tiene ala. ¿Alguien le sujeta a esta persona contra el techo, pero boca abajo? Sí. Después observo como una sombra grande, que sería como un espectro. Y muy alto, y la cabeza agachada, como si fuera una energía de tristeza pero al extremo, que cuando yo lo observé sentí en mi corazón como si se oprimiera. ¿Esta sombra le ves con tristeza? Sí, es como si él fuera la energía de la tristeza, que se va acercando a ti y sientes esa energía como atrapante. Bien. ¿Algo más, Raquel? Sí, un planeta. ¿Un planeta con naves puede ser? Sí, Con base correcto. de mucha gente que están por ir a como una revuelta que acabo también yo de observar. Sí, así es. Planeta. Ubícale a Tiziana en estos eventos. ¿Quién es Tiziana?
Es la chica que está boca abajo. ¿En qué época la estás observando que está así? ¿De qué línea viene en ese aspecto con esta entidad con alas que dices que la tiene atrapada? 320 DS. ¿En qué lugar estás observando este evento? Asia. Retrocede más atrás, en Asia, mucho más atrás. Estamos en el planeta. Bien. Sí, es mucho más atrás. Inicio de vidas reencarnadas con materia física, carne. Ujú. Estamos en ese planeta. O sea que no es aquí entonces. No, Estás mucho más atrás desde los inicios de su reencarnación, de Tiziana. sí, se encuentra en la cuarta dimensión en uno de los planetas. Bien, vamos a ese evento, en la cuarta dimensión, para saber por qué está atrapada de esa forma y cómo está trayendo toda esta reencarnación. Tengo un dolor muy fuerte por debajo del brazo que sería conecta corazón, timo, garganta, En lo que está pasando cabeza, con cabeza, Tiziana. cabeza. Cabeza, muy bien. Respira profundo, Raquel, y exhalas. Vas a sentir ahora la unificación de mi parte etérea física con algazán. Listo. Muy bien. Esos eventos que has sentido, costado de la parte física, brazo, especialmente la cabeza, son los puntos que está pasando la Tiziana actualmente. Mucho dolor de cabeza, conllevándole a un problema de estómago, estrés, miedos, angustia, eh, como un estado de muchas veces no saber a dónde ir. Sí, estamos en el planeta Bien. donde todo vamos observando. En este lugar ella es un hombre. Un hombre, muy bien. Acércate a él. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué desarrolla en este planeta que fue creado desde aquí? Es un comandante. Tiene 32 años. Bien, comandante. ¿Cómo es? Descríbelo. ¿Cómo es de este planeta esta vida creadas aquí? Son similares a nosotros, pero mucho más alto. ¿Tienen 5 dedos como nosotros? No, tienen 6 dedos 6 dedos. Muy bien. y son como gigantes de... ¿Cuánto mide el comandante que estás mirando, que es Tiziana? Tiene 6 metros 10. 6.10. Tiene los ojos más grandes Ajá. y las orejas puntiagudas. Bien. ¿Cómo se llama? Extrae esa información. ¿Cuál es su nombre? Mithosu. Mitkosu. Sí. Mithopsu. Bien, continúa observando el desarrollo. ¿Qué sucede con Mithopsu? Está molesto. Está molesto porque tenían que salir a batallar, a pelear y no está listo las naves que tienen que utilizar. Y pelearán con reptiles. Los contrarios son reptiles humanoides. Ajá. Está enojado. Está molesto porque dice que todos son unos ineptos
inútiles, le dice a todo. Bien. Con Con su ejército. con su ejército, uno de ellos lo enfrenta y le dice, pues si tanto te apuras, realízalo tú, y le tira adelante unas llaves que van utilizando que son como eléctrico. Es como estar arreglando la parte del motor que tienen unas como esporas que sacan de una piedra y unas plantas y coloca por el motor. Esa es la energía como mueve estas naves. Sí. Bien. Después él se enoja y lo agarra, lo levanta del cuello y le dice, deja de pelear y realiza tu trabajo rápido, que ya tenemos que salir. Puedes visualizar al que le levanta del cuello. ¿Quién es ese? Él es un mecánico. Mecánico es un ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. Bien. ¿Quién es de su grupo que ya nos ha mencionado, no? Su madre. Su madre. Su madre le dice, no tienes por qué molestarte si sabes que tenemos que salir. Sí, es su madre. Su madre Verónica. Sí. Muy bien. Y le dice, apúrate, le dice. Y él se enoja y dice, está bien. Y va murmurando, pues ojalá te muera en este lugar, ahora que enfrentaremos a otro. Ya empieza una energía bastante áspera desde esta línea. Con el ingeniero mecánico, esta disputa por las apuranzas de salir en esa nave, ¿no? Sí, y terminan de arreglar todo y van a salir. Adelante, vamos a seguirlo. ¿A dónde va? Están listo todo, arriba la tripulación son 26 Uh-huh. en cada nave que suben. ¿Cómo es esta Pero él nave, es el Raquel? que comanda toda la nave, son 57 naves que subirán para son redondas, Como discos. sí, ovaladas Uh-huh. y triangulares. Avanza ese evento del ataque que hacen a estos reptiles. Parecen como si fueran boomerang. Como un boomerang. Sí, Muy bien. Esa forma tienen las naves. sí. Dice él, prepárense, dice, y ordena todo que estén en su lugar, que enciendan los motores y salgamos. Uh-huh. Muy bien. Salimos en 3, dice, y le cuenta y salen. Salen todos, salen a la superficie. Esto es de película. Esto es extraordinario. Y salen. Y dice, atravesaremos esa primera capa de dimensión. Estos son los anillos. Anillos que has observado. Sí. Son las capas, las dimensiones. Sí. Muy bien. Son dimensiones que van atravesando para llegar en el punto donde enfrentarán dice, abriremos en este punto. Y él es el que abre con su nave la dimensión, abre y él atraviesa primero y detrás de él atraviesan todo. Uh-huh. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto anillo, donde ya está el otro grupo. Observo a lo lejos que están llegando. Sí, pero los otros son mucho más. Los reptiles. Sí. Y tiene miedo. Él tiene miedo. Siente su corazón. Siento que me llega a la garganta. Haz cambio con el comandante. Midhopsu. 3, 2, 1. Hola, Midhopsu. ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
¿Quién eres? ¿Por qué te encuentras en este lugar? ¿Por qué me taladras la cabeza? Déjame, que necesito concentrarme en lo que está sucediendo en este momento. Tranquilo, mi Hopsu. No puedo. Tranquilo. Paralizo el evento de inmediato. No se mueve nadie. Y tranquilízate. Muy bien. Vengo de otra línea de tiempo, yo. Extraordinario lo que has hecho. Bien. Me gusta lo que has hecho. Paralizaste nuestro enemigo. Correcto, que son mucho más que tus naves, ¿no? Sí. O sea que aquí hay una destrucción inminente de tu ejército. Sí. Bien, tranquilo. Seremos destruidos. Tranquilo. Yo vengo de otra línea de tiempo a ayudarte, ¿estás de acuerdo? Sí. Bien. Vengo de una línea futura donde estoy con tu parte física en otra línea. Es como no comprendo, en otra línea de tiempo. Exacto. Siento mi cabeza que está por estallar. Tranquilo. Respira profundo y toma mi mano. Siente esa tranquilidad que empieza a transmitirte. Eres el comandante de tu ejército. Tranquilo. Tienes miedo de estas entidades, lo cual no tiene que pasar contigo. Los vamos a eliminar a todos. Sí, tengo mucho temor. Bien. Siento que seremos totalmente exterminados. ¿Tienes 6 dedos en la mano? Sí. Bien, eres muy alto. Tienes Sí. 6 metros 10, ¿no? Casi es correcto. Cuéntame, ¿cómo es tu planeta? ¿Cómo es tu planeta donde vives? Cuarta dimensión está tu planeta. ¿Cómo se llama tu planeta? Zag. ¿Qué hay en tu planeta? ¿Es muy tecnológico? ¿Hay naturaleza? ¿Qué hay en tu planeta? Sí, tenemos la divisoria de la naturaleza y la divisoria de todo lo que es metal. Ah, metal. Bien. ¿Y cuál es tu desarrollo espiritual que ustedes hacen? ¿Con qué se conectan ustedes? Civilización por medio de satélites, comunicaciones, ¿Con quién te comunicas? sistemas. ¿Y con quién te comunicas? Con otros iguales que nosotros. O sea, se conectan con otros planetas. Sí. Bien. ¿Y puedes llegar a esos planetas también o solo se comunican nada más? No, llegamos también a otros planetas. Son otras razas, ¿no? Sí, ¿Más correcto. altos que tú? ¿Más bajos? Algunos más pequeños, otros similares a nosotros. Bien. Ahora mírate una pantalla que te muestro. ¿Cuánto es tu desarrollo de tu gen luz? ¿Cuál es el porcentaje que tienes? ¿Cuánto es? Ahí ves en esa pantalla. Sí, 1.90. Observo, dice. 1,90%. Sí, son esporas que tenemos adentro de nuestro ADN. Ajá. Es nuestra energía. Correcto. Ugh. Tranquilo. ¿Qué te sucede? Tengo ganas de expulsar. ¿Por qué? Es el temor que me está. ¿Hay una nave frente de ti? Sí. Desintégralo conmigo. Vamos. ¿Cómo lo podría hacer eso? Vamos, lo tocamos a la nave y se elimina. Tócalo. Sí, hemos eliminado. Va bajando esa ansiedad que tienes de miedo, ¿de acuerdo? Sí. Toquemos la otra nave. Empieza a eliminarlo tú mismo, yo estoy a tu lado. Sí, lo elimino. Sí. Ahora avanza con todo tu ejército. Avanza. Desintégralos.
¿Te sientes más tranquilo? Comandante. Sí, sí. Muy bien. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora te voy a llevar a otro espacio. ¿De acuerdo? ¿Me acompañas? No puedo creer que hemos eliminado 1530 nave que nosotros éramos ni un por ciento. Exacto. ¿Te das cuenta tu capacidad energética que tienes? Sí, Muy bien. ¿Nos vamos a otro espacio? sí, vayámonos. Tú te manejas dentro de la cuarta, ¿cierto? Sí, ¿Sabes que existe la tercera dimensión? sí, sé que existe una tercera, segunda Ah, y sabes. primera dimensión. ¿Y sabes que existe el planeta Tierra holográfico? No, no sé qué es. No lo conoces. No lo No les conozco. permiten que ustedes sepan esa información. No, Pues vamos a este lugar. ¿dónde se encuentran? Vamos a este lugar. ¿De acuerdo? Te hago un conteo de 3 a 1 y vamos a un espacio que se llama la reserva. 3, 2, 1. Si ubicamos nuestros anillos estelares, abrimos nuestro portal y nos dirigimos a tu dimensión. Muy bien. Estamos en la tercera Tercera dimensión. dimensión que no te explican, ¿no? No te quieren decir, ¿no? No, estamos en tu ¿Cómo te sientes ahora? resguardo, dice. Muy bien. ¿Cómo estás ahora? Bien, tranquilo. Que baje toda tu tripulación de las naves. ¿Qué es tanta luz que se encuentra en este lugar? Son como seres igual que nosotros, pero tienen mucha luz, Bien. muchísima luz. Observo que es más luz que materia como nosotros. Muy bien. Ahora voy a abrir un portal. Voy a abrir un portal como tú abres tus anillos. Yo abro un portal de luz y va a llegar Tiziana. Cuando ingresé en este lugar me han envuelto con una energía, dice que es la protección de lo que traigo en mi cuerpo. Bien, ya vamos a ver eso. Cuando llega Tiziana me dices, es tu reencarnación propia. Sí, es una pequeña. Ah, es una pequeña. Sí. ¿Qué sientes la energía de tú estás en otra línea y te traigo una línea donde estás Tiziana? ¿Cómo te sientes? Es tu propia Mm, energía. sí, es pequeña pero hermosa, tiene una energía bastante agradable. Muy bien. Obsérvale una pantalla. ¿Quién la está controlando a Tiziana y quién te controla a ti también? ¿Quién está dentro de Tiziana? ¿Quiénes son? ¿Qué hace esa bestia dentro mío? Correcto, porque es la misma energía. Tiziana y tú son la misma energía. ¿Quién es? ¿Una bestia? Sí, Descríbelo eh, como es. es un maldito reptil. Un reptil. Un reptil blanco, Ah, blanco. espalda azul. Pregúntale cómo se llama, letra por letra, de este reptil blanco. Es un reptil de jerarquía. Kutku. Letra por letra, dime. Sí, K, Ajá. U, Sí. F, G, Ajá. S, U, Sí. T, D. ¿Cuánto mide este reptil blanco? 6,70 metros, con todo y su cola. Maldito. Tranquilo. Dile que salga del cuerpo físico de Tiziana. Que salga una burbuja, queda paralizado ahí. Y queda invertido, no se mueve más. Que está saliendo de tu parte física también, la misma entidad. Sí. ¿De acuerdo? Es como si dos energías se unificaran en Correcto. uno solo y está dentro de una esfera con aros electromagnéticos sujeto Muy sin que bien. se pueda mover. No se mueve más esa entidad. Maldito. ¿Cuál es el planeta de donde viene? ¿Cuántos tiempos estabas adentro mío?
Exacto, pregúntale. ¿Cuántas líneas estuvo manejándote? ¿Qué? ¿Quién te dio el derecho que ingreses en mi cuerpo? ¿Cuántas líneas te tiene atrapado? Desde el planeta donde estoy observando hasta donde es Tiziana. Dice tres líneas de tiempo en este lugar. Y hasta la pequeña es 379. 379 líneas de vida. Muy bien. Mm, Obsérvale a Tiziana, que eres tú mismo, cuántos implantes le ha colocado este reptil blanco. Desde la cabeza hasta su planta de sus pies. ¿Qué es lo que le ha colocado? Que hay mucho dolor de cabeza. Ansiedad, nervios, dolor de cabeza. sí, parecemos un robot. ¿Qué hay en tu cuerpo físico? Tenemos un pequeño casco Un casco, muy bien. en toda el hemisferio cerebral, Bien. donde baja la columna vertebral, agarrándose del omóplato como unas garras sujetando nuestro... Omóplato. sí, Continúa. baja toda la columna vertebral hasta el coxis donde se encuentra, Ajá. dice, zona energética lumbar. Muy bien. Hay un dispositivo en ese lugar donde abarca todas las piernas, la rodilla y los talones, planta de los pies. De ahí subimos nuevamente. Todo nuestro organismo tiene dispositivo. Son pequeños dispositivos que son en forma de chip, ubicando en cada sector cardíaco. En el estómago tengo una bolsa en forma de red donde ubica toda nuestra energía, dice, y expande hasta nuestro cerebro y del cerebro se evapora y conecta con otras maquinarias que traen las entidades. Nuestra zona cardíaca, Tranquilo. timo, Tranquilo. garganta. Ajá. La garganta, toda nuestra frecuencia está totalmente distorsionado. Distorsionado. Vamos al cerebro. Nuestro cerebro está ubicado. Tengo una molestia muy grande. Ya lo vamos a sacar, ¿de acuerdo? Tranquilo. O sea que estás con dispositivos, chips, implantes, mallas, desde el cerebro que vas comentándome va bajando hasta la planta de tus pies. Si observamos lo que observamos, llegas al hipotálamo y al tener que transcurrir Hipotálamo también. hacia el cerebro hemisferio derecho no permite. Está bloqueado con un dispositivo, una pequeña plaqueta. Eso es lo que provoca la desmotivación a sus eventos diarios, ¿no? No tiene una motivación. No tiene la detención a lo que observa y escucha. Comprende, pero no tiene... No retiene. No. Ve lo que te pasa. Exactamente. Llegamos Muy bien. Quiero que te enfoques en la parte en sexual. la pineal. ¿De acuerdo? Sí. Ve la parte sexual. ¿Qué le han colocado en la parte sexual? Los ovarios, el útero. ¿Qué es lo que le han colocado? Que hay una problemática de menstruación muy molestosa y le provoca pues dolor. ¿Qué hay allí? Le han colocado unos dispositivos en toda la matriz. La matriz conecta con corazón, garganta, cerebro. Y bloqueada completamente. Sí, bloqueada las tres partes esenciales del cuerpo. Me estabas comentando del cerebro también, que te interrumpí. ¿Qué has visto en el cerebro? ¿Pineal puede ser? Sí, en la pineal. ¿Qué sucede en su pineal?
despertar de conciencia, logra despertar, pero a la vez lo bloquea. Tienes ese gran sentimiento hacia lo que desea y a la vez lo bloquea nuevamente. No permite que conecte al 100% las energías Muy bien. ¿Cuántos moleculares. cuántos implantes tiene por todo? ¿Cuántos tienes? Desde el cerebro hasta la planta de los pies. ¿Cuántos son que ha colocado este reptil blanco? 39. 39. ¿Cuántas abducciones le ha provocado a Tiziana y a ti mismo desde todas tus líneas? Llevarte a una nave, abducirte y colocarte lo que te ponen, etéreamente, físicamente. A mí me ha realizado 32 veces, dice. Y a la pequeña 22. Muy bien. 54. Sí. ¿Cómo han logrado liberarse de? Si no se puede observar. Yo no observo si es que ustedes no me están mostrando. No puedo realizar de desprenderme de estas energías. Ahora observo cuál es lo que me producía ese malestar en el cuerpo. Siento que ni siquiera puedo ya hablar. Bien. Porque me sujeta todo lo que es Y ahora vas a hablar esa tranquilo. energía. Tranquilo vas a hablar conmigo. Quedan quietos esos implantes. Ya lo vamos a sacar a todos, ¿de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuántas parálisis de sueño te ha provocado? En el mundo onírico, donde no recuerda prácticamente lo que le sucede. Le borran esas informaciones también. ¿Cuántos son? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cuántos son las abducciones? Sí, las parálisis. es que estoy calculando porque es demasiado. Estás calculando. Ahí vas a ver una pantalla el cálculo exacto. Te muestra mi humano luz. Sí, 5230. Muchísimo. 5230, ¿cierto? Sí. Portales en su vivienda, tanto en su vivienda física como en sus desplazamientos de su sector laboral. ¿Cuántos portales hay? Hay 25 anillos a los alrededores. Que son 25 portales. Sí. Muy bien. Bien. Vas a hacer cambio con Raquel, ¿de acuerdo? Te vas a quedar a mi lado. Vamos a empezar a Sí, eliminar está estos bien. implantes, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Bien. Haz el cambio con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es impresionante la cantidad de implantes, lo que vamos charlando con Tiziana, los eventos físicos, cómo está pasando. Sí, en un momento sentí que no tenía la cabeza puesta del mismo implante que tiene en la garganta. Bien. Súbelo a una plataforma a Tiziana y al comandante, que es la misma energía, y se empieza a eliminar esos implantes. Me va diciendo, Tienen un reptil blanco, tenían. sí, está paralizado allí. Sí, y la espalda azul, los ojos muy amarillo intenso, un amarillo flúor. Ya vamos con la sentida. Sí, está sobre las plataformas ambos. ¿Cómo le sacan todos esos implantes que no tiene que estar con Tiziana? ¿Cómo hace el humano luz? Que viene un cambio biomolecular porque también tocó lo que estamos hablando de genética molecular, lo que ha hecho esta entidad. Sí, le envuelve una energía de luz todo el cuerpo y le unifica esa envoltura que le ha hecho su humano luz. ¿Su humano luz, me estás hablando, le está haciendo? Sí. O sea que está libre su humano luz. Sí, eran los dos que estaban así, revoloteando. Y que decía que nos conectemos ahí, allá. Y es este el lugar donde estamos ahora. Y donde me has llevado. ¿Por qué dos humanos luz, Raquel? ¿Dos humanos luz? Sí, porque es el humano luz de su madre. Ha sido liberado. Los dos están juntos. Muy bien. Dos humanos luz. Continúa, Raquel.
Ya vamos a ver también su humano luz. Siento seco mi boca. Es como si hace tiempo no tomara agua. Como si mi cuerpo se disecara. Ajá. Tiene un parásito por dentro. Parásitos. Justo en su parte intestino Grueso y delgado. Pero se ubica más que todo en el grueso. Que se encuentra así. Bien que queda a la derecha. Y donde tiene que hacer el proceso a ir a la parte rectal. Le controla su metabolismo y ese es lo que dirige todo lo que ella tiene que dirigir. Está eliminando esas intervenciones que tiene, todos esos pequeños dispositivos que tiene adentro, esa luz que le envolvió con forma de cinta y después se le cubrió todo su cuerpo como si fuera una esfera de luz y adentro hace el proceso el humano luz que va soltando, es como caerse, suelta. Suelta esos implantes. Sí, muy bien. Suelta y apenas suelta y sale de la parte física, se desintegra, es como si se evaporara. Y se va desintegrando. Todo, llegar hasta todo lo que es su coronilla, de lo que tenía como en forma de un casco, le sacan ese y le desintegra totalmente, de donde le libera todo esto. Ahí solté ese dolor. También todo esto. Garganta. Sí. Ahí volvió la humedad en mi boca, lo seco que tenía. Él ha sido prisionero de estas entidades. Y lo han tenido en esa forma. Sí. Sin alimentos, sin agua. Sí. Bien. Tanto así que has visto que lo han tenido sí. Suspendido. Sí. Quiero decir esa parte. A ver. Adelante. Porque me va mostrando mi humano luz, me va mostrando. Ellos fueron atrapados por estos reptiles. En ese evento del ataque, ¿no? Sí. Los atrapan. Sí. Bien. Lo atrapan, pero logra escapar la madre. Escapa. La madre, que acá se ve que era un ingeniero mecánico, ¿no? Sí, porque él sabe cómo escapar con las esporas, ubicando un tiempo y espacio, tocando como un dispositivo y salta el tiempo. Bien, adelante. Y regresa él lo preparó bien. Y regresa a él y todos fueron atrapados. Algunos fueron eliminados, los que fueron más rebeldes, y él es atrapado y torturado, donde es sujetado de este lugar, que sería del brazo, entre pierna, y no le dan ni siquiera agua. Y cada vez es más delgado. La madre regresa al planeta y lo ubican todos su raza que se encuentra en ese lugar. Y les pregunta qué ha pasado. ¿Cómo se llama la raza, Raquel? Del planeta. Que son con 6 dedos, de 6 metros 10, todos altos, ojos más grandes, orejas puntiagudas. Napsarianos. Naxarianos. Sí. Muy bien. Así se llamó esa raza. Esa raza, muy bien. Y le preguntan qué ha sucedido. Es igual, es similar a nuestro holograma, su planeta. Su planeta. Solo que nosotros no tenemos divisorias. Ellos tienen una divisoria
de naturaleza y divisoria de lo que es toda la construcción de Tecnologías. tecnología. Está dividido el planeta. Sí, Como y no contamina la parte natural. acá no, acá tenemos todo Acá una todo sola mezclado, sí. mezcla. No, no es enseñado. ¿Qué pasa? Que regresa y comenta que ha pasado este ataque y fueron Sí, capturados. cuando logra soltarse de su regreso, de su traslado de materia a cuerpo, se arrodilla en él y llora. Llora, llora, amargamente llora. Por sus compañeros. No, por todo su compañero, pero en especial su comandante, y por lo que le ha deseado. Y llora, dice, es mi culpa. Es mi culpa que haya sucedido, se echa la culpa de lo que ha sucedido. Dice, a todos tendría que haberle puesto este dispositivo, dice. Para que se escapen, ¿no? Para que se escapen y la nave quede solo. Ajá. Y todos regresen al planeta. Y se echa la culpa por abandonar a su grupo, a su tripulación, a su comandante. Porque era su amigo. Peleaban, pero eran amigos. Llora amargamente. Deténlo, Raquel, en ese evento. No se le puede detener, sigue llorando, sigue llorando. Sigue llorando. Acércate entonces y toca el corazón. Él está libre, dile. Sí, se asusta. Se asusta, quiere saber qué. Tranquilo, dile. Tu comandante está libre, dile. Tiene atravesado una lanza en su corazón. Una lanza, un dispositivo como lanza. Sí. Bien. Ese dolor es algo muy intenso. ¿Y cómo viene eso siendo? Tiene problemas del corazón. La señora ahora Con Tiziana. abandonó. ¿Por qué? Por la culpabilidad que ha tenido de ese evento sin saberlo, de sus reencarnaciones No, muchos ataques. Verónica. Sí, más que todo ataques es de la entidad que tiene mismo de decirle que ha llegado el momento y se aleja. Se aleja realizando múltiples acciones que muchas veces uno no sabe, pero dice, me ha abandonado por tal persona, me ha dejado por... es como un engaño que hacen en este lugar. La manipulan, ¿no? Es una manipulación. Y desde ese momento es que está trayendo ese abandono. Pero él intenta rescatarlo porque está realizando otra nave donde puede camuflar e ingresar entre ellos y rescatar a su comandante. Él está realizando ese. Bien. ¿Y logra hacer eso? Logra realizar y ir hasta donde se encuentra. Bien. ¿Qué sucede ahí? Y lo encuentra. Y se siente feliz porque lo abraza. Lo abraza y le dice que le perdone, le disculpe por haberle abandonado. ¿Lo libera? Sí, lo libera y intentan escapar. El comandante quiere liberar a todos, pero no puede, porque han sido captados y lo detienen a los dos ya. Lo detienen a los dos, pero él tiene ahora sí, está bien preparado porque no lo suelta a su comandante. Logra rescatarlo y se dirige nuevamente a su planeta. Y lo rescata el comandante, pero queda todo el otro grupo. Atrapados. Sí, pero logra rescatarlo. ¿Se siente más tranquilo Sí, el mecánico, el ingeniero mecánico? sí, y trabajan juntos para rescatar todo el otro grupo.
Y es manejado por este reptil blanco, toda esa manipulación, ¿no? Sí. La otra jerarquía es un dragón. Un dragón que hasta ahora le está siguiendo nuevamente para atraparlo. Y el dragón tiene 5 cabezas, es blanco. Ah, es blanco. Sí, Otro de jerarquía, blanco. Un dragón blanco. Vea ese momento, adelántate Raquel a línea 2023, cuando ingresa el evento y donde manifiesta pues eventos de unas velas. No vamos a explicar más Raquel porque ya charlamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que se sí. presenta en ese momento de este ritual? Es un ritual. ¿Qué sucede? ¿Aparece cuál de estas entidades? ¿Los dos aparecen? ¿El reptil, el dragón de varias cabezas o reptil blanco? No, el dragón. El dragón es el mismo que le ha atrapado, tiene la parte etérica del Padre, la parte etérica luz del Padre y de los hermanos. El dragón blanco es el que tiene su padre. Ajá. Y cuando hace este ritual, aparece este dragón, abre ese portal y aparece. Sí, le absorbe energía. Primero él llega tranquilo, Ajá. empieza su ritual eh, como diciendo, te pertenezco. Esa, esa simbología que realiza en su cuerpo. Uh-huh. Como hacerse persignarse en forma de cruz. Se crucifica él y estoy a tu disposición, como decir, va a prender la vela y la vela abre el portal. Eh, esa luz que tiene el encendido Ajá. se hace primero así uno pequeñito y se va agrandando y se hace gigante e ingresan los dragones, son dragones. Detrás de los dragones entran sus guardias. Los guardias son reptiles de diferentes colores, azules, verdes, blancos y amarillos. Los abducen también, Raquel. Paralizan los tiempos, los abducen, los manipulan con implantes y todo lo demás. Sí, ¿Cuál es el nombre de este dragón blanco? El que le tiene al padre, la ha capturado su parte etérea. 6 cabezas tiene. 5, ¿Cuánto mide? 12 metros 30, con todo y cola, ala. Bien. ¿Cómo se llama? A, U, Uh-huh. doble T, Bien. U, G, K, Ajá. A, D. Bien. Quiere decir que entre el reptil blanco y el dragón de 5 cabezas ya tienen convenio entre ellos, que se reparten las energías de las partes físicas, ¿no? Así están actuando estas entidades durante mucho tiempo. Sí, Bien, Raquel. Paraliza los eventos y el dragón blanco también queda detenido y con los humanos luz se empieza a eliminar, Raquel, todas estas manipulaciones que están sucediendo con este grupo familiar. sí, ¿Listo? listo. Vamos con Tiziana a su sector de trabajo, a su negocio, como llama ella. Cuando abre ese portal, muéstrale cómo ella lo cierra y lo elimina. Así prendan esas velas, así hagan un ritual. Tiziana tiene esa fuerza y energía de cerrar y eliminar todo el tiempo estos programaciones. Sí, ¿Cómo hace? ella va así. Ingresa así con su parte etérea. Camina, va lento, tranquila. Y a medida que va caminando, toda su energía va eliminando todo lo que se encuentra en su entorno y lo encapsula.
todo lo que es su entorno. Vamos hasta donde se encuentra, le tiene idea acá al padre Dragón. no, esta entidad de San la Muerte que es un arconte esquelético. ¿Lo tiene del brazo agarrado? Acá. ¿De acá del hombro? Sí, de acá del brazo. No sabe cómo duele. Ah, le duele. Sí, Dile que lo suelte. sí. Arconte, ¿me escuchas? Dice. Ya he llegado varias oportunidades a este lugar. ¿Qué te ha sucedido cuando me acerco yo al padre Tiziana? Dice que no es estúpido para quedarse mucho tiempo cuando llegas, dice. Ah, se va. Abre un portal y se va. Sí, Pues ahora no te vas a ir. sí, porque todo está paralizado. Correcto. Que Tiziana lo elimine, Raquel. ¿Cómo va haciendo Tiziana esto? Esta desintegración de estas entidades. A Sí, la muerte, reptiles. sí, le coloca sobre una plataforma y ubica a cuántas personas lo tiene de la misma manera y le corta la línea de vida y tiempo que utiliza las personas y lo elimina. Con solo envolverle con una fuerza de luz y lo toca y lo Lo desintegra. pulveriza, desintegra. Comienza a limpiar todo el espacio. Todo. Es un espacio gigante este lugar. Nosotros le acompañamos a Tiziana. Ella está haciendo la eliminación de todo esto. Sí hay un negocio que está arriba. Así es, ellos están acá abajo. Así hay uno arriba que hacen lo mismo que está haciendo brujería. ¿Y a quién le hace esa? Le hacen a ellos y a todo el que está en su Ah, entorno. le hace el grupo de Tiziana. Sí, ¿Para qué? ¿Por envidia? sí, ¿Por qué? sí, correcto. Muy bien. Que a ellos les vaya mal y a él le vaya bien. Y realiza esa brujería. Una mujer lo hace. Una mujer hace eso Sí, al papá de Tiziana. sí, a todo el grupo que se encuentra ahí. Ah, todos los que están abajo les Sí, que hacen lo se mismo. desesperen y se vayan de ese lugar. Deténla a esa señora. Sí, ya se ha eliminado Muy todo. bien. Bien, elimina esas programaciones y haces un procedimiento LC. Y lo que vuelva a hacer no tiene ningún significado ni valor para nadie. Es más allá de... y los demás grupos de trabajo. No les pasa nada. Sí, se le coloca un guante. Listo, ¿Todo limpio? todo limpio. Bien, Raquel. Vamos a la vivienda de Tiziana ahora. Hay 25 portales abiertos en su vivienda. Que Tiziana nos lleve a cada espacio de esta vivienda donde ella está actualmente. Su habitación, su espacio, todo, Raquel. ¿Qué más han colocado estas entidades que entran y salieron de estos 25 portales? ¿Qué dispositivos hay? Dibujos geométricos, más triangulares, triangulares, triangulares. Invertidos. Invertidos y firmes. Todo se empieza a eliminar, Que Raquel. en las partes de la punta de arriba, que tienen 9 puntas, 9 puntos. son pirámides con en 9 puntas. Bien. Eliminamos todo, Raquel. Todo lo que no tiene que estar aquí y se va a dejar energías del humano luz. Protecciones. Sí, el padre viene de la línea de Egipto. De Egipto. Sí, Siempre fue comerciante. O viene como un esclavo, o viene como un faraón. ¿Quién fue en Egipto? es Ramses, Ramsés. Era Rancé. O se llamó Rancé. Sí, se llamó Ramsés. ¿Y qué era?
Los faraones se llamaban Ramsés, El primero, él es el segundo. Ramsés II. Sí, O sea que fue un faraón. un faraón. Un faraón. Y acumula todos los tesoros. Sí, tiene mucho, mucho oro. Muchísimo oro Muy bien. guardado. Guardado de lo que está enraizado con ese. Con ese material. Sí, No hay nada espiritual en su desarrollo, ¿no? Está muy materializado con eso. sí, Irá cambiando, Raquel. sí. Avanza y elimina todo lo que no tiene que estar, Raquel. Líneas de tiempo, líneas abiertas, vórtices, portales, naves, empieza a desintegrar. Sí, cuando nosotros sacamos la energía de él que protege, es como si sacáramos una raíz ahí de Egipto y se hunde la tierra, queda hueco y sacamos todo lo que es su energía de ahí y a las personas que le tiene ubicado en ese lugar de tanto sacrificio, mucho sacrificio. Por eso le tiene agarrado del brazo. Esta San Muerte, ¿no? Sí, Que viene ya muy ancestral. por el sacrificio que ha realizado mucho tiempo. Eso se llaman los pactos ancestrales, que sin darnos cuenta venimos arrastrando múltiples eventos. Sí, saldrá en la noticia que se ha hundido una parte de Egipto, porque eso sucederá. Sacamos la energía que sujetaba en forma de red ese sector. Bien, Raquel, excelente. Cuando están todas las viviendas listo, Tiziana nos lleva a la vivienda de Francisco Sí. También, Raquel. Vamos con Francisco, vamos a eliminar todo lo que no tiene que Sí, estar. nos regresamos a la vivienda donde ya está limpio. La vivienda de Tiziana, ahora ella nos lleva a donde es de Francisco. Bien. También hay unos hechos Y que él tiene esa sombra. de tristeza Sí, que has visto hace un momento. Es el que carga esa energía. sí, dice, no tengo por qué estar sugestionando lo que realizas, dice. ¿Quién dice? Está bien. Él, Francisco. Es muy tranquilo. Sí, dentro de todo, su tranquilidad es su tristeza, su agobio es parte etérica, luz. Atrapado. Y su programación es de no superar, siempre de una u otra manera caer otra vez en la tristeza y en el dolor. Eso es lo que Tiziana por allí no va viendo, ¿no? No detecta algunos eventos, ¿no? Sí, ella piensa, algo tiene de lo que tenemos que solucionar de él, pero primero voy a hacer el mío, porque tengo que estar tranquila, dice ella. Muy bien. Y tengo que salir de esto, tengo que liberarme, dice. Bien. Pues vamos a liberarle a la pareja. Sí, y se elimina esta entidad porque se le ha sacado una partícula de nuestro corazón de amor y se le colocó adentro de la esfera que estaba encapsulado esta entidad. Bien. Y apenas se le colocó el gran amor que todos tenemos que tener, Le damos a él. Y se evaporó y se destruyó. No puede la entidad, Raquel. No. Es imposible con la energía. Listo. ¿Listos? Sí. Bien. ¿Todos los eventos listos? ¿Viviendas? Sí, lugares? listo. Bien. ¿Hay algo particular con Tiziana? Aspectos universitarios que no tiene esa motivación. Soltamos esa energía que la tenía envuelta en este tipo de estados. Sí, dice, ¿por qué será una gran jueza al tener que destruir estas entidades? O sea No.
¿Qué, Raquel? En ese martillo está toda su fuerza de lo que ella será. O sea que viene algo muy grande para Tiziana. Sí, es una persona muy importante Muy bien, Raquel. dentro de lo que es su fuerza de luz y su humano luz. Y eso es lo que la entidad no quiere con el ser humano, pues, ¿no? Que viva en ese estado de como la tortuga, adelante y atrás, adelante y no avanzas, pues realmente como por el temor a tu propia identidad a ser eliminado, ¿no? Sí, y su mismo humano luz es lo que ya está. Me dice, en un momento te he pedido, hermano, dice, para quedarme en la reserva. Ya está todo limpio, todo, y estamos en la reserva nuevamente. Bien. ¿Cómo? El humano luz te está hablando y te dice, en un momento te he dicho que me quedaría en este lugar porque sabía que ibas a llegar a mi parte física y lo ibas a liberar, dice. Por eso te he pedido quedarme en este lugar. Bien, hermano Luz. ¿Cuál es su nombre del humano Luz de Tiziana? ¿Cómo se llama? Me dices letra por letra para que Tiziana también sepa su nombre. NHAI M IONH. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Dice Nimion. 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 ¿De qué dimensión es Nimion? De la 16. ¿Masculino? Femenina. Ah, es femenina. Muy bien. ¿El humano Luz solo de ella está libre? ¿De la mamá también me dijiste, Verónica? Sí, de su madre. ¿Cómo se llama el humano Luz de su mamá? Que también está en la reserva. LHA Ujú. doble M Bien. IA. Sí. ¿De qué dimensión es? De la 16. 16 también. Sí. ¿Femenina? Masculino. Bien. El humano Luz de Francisco, de Ariel, Carlos, Luzmila, desencarnado, María, la abuela, Katy, ¿están atrapados? Lo tiene el dragón El dragón. Bien. de 5 cabezas. De 5 cabezas. Raquel, haz Sí. cambio con este reptil blanco, el que le ha manejado a Tiziana mucho tiempo. 3, 2, 1. ¿Me escucha, reptil? ¿Qué quieres? Gran pregunta, ¿no? Que te estás formulando, ¿qué es lo que quiero preguntarte? Se liberó Tiziana, Déjame en paz. pero tú no la dejaste en paz a Tiziana. Le has colocado... ¿Qué más quieres si ya me eliminaste? ¿Cómo has hecho el pacto Solo me estás trayendo nuevamente holográficamente. Tener que seguir hablando contigo. Déjame en paz. Explícame holográficamente cómo quedas eliminado, quedas como un espacio vacío, ¿no? Energía. Ya no te puedes recrear otra vez. No. Muy bien. Eres un maldito. Ah, soy maldito. ¿Por qué? Porque nos elimina sin poder nuevamente regenerar nuestra parte física, materia. Solo queda una línea de conciencia que hemos existido. No permiten que yo dé la fórmula que me recreen. Me has eliminado todo.
Pues esa, No tengo la inteligencia de volver a recrearme. pues ese desarrollo también lo va a aplicar ya Tiziana. No puedo volver a apoderarme de ese cuerpo. Jamás. Ahora lo tiene este dragón. Te ganó la mano. Sí. Haz cambio con él entonces, con el dragón. Ahora. Tomas la postura de lo que ya fue eliminado un reptil blanco y estás tomando ahora tú supuestamente el control de atraparle. ¿Qué es lo que me estás diciendo? En castellano. No podrás hacer conmigo lo que hiciste con este estúpido. Depende de ti. Te paso a la quinta dimensión, ¿te parece? Maldito humano. ¿Quieres pasar a la quinta dimensión? No. ¿Cuántos cerebros tienes, dragón? ¿Cómo eres? A ver, descríbete para que Tiziano te conozca lo que estás intentando hacer con ellos, familia. ¿Cómo eres? Tengo 3 cerebros, 5 cabezas. Bien, ¿qué más? ¿Cómo eres? ¿Eres blanco? Blanco gigante para ustedes. Tienes 12 metros, ¿no? Sí. ¿Cómo atraviesas para meterte en la 3D? A ver, para comprender y Tiziana que está a mi lado entienda. Ingresamos como una línea de energía y nos materializamos en este lugar. Podemos ingresar en un diminuto agujero y realizar lo que queremos y necesitamos, como también con nuestro campo protegiendo de ustedes. Porque tienen temor a la alta vibración del holograma, Sí, ¿no? Seremos destruidos. ¿Y qué has intentado hacer con Tiziana? Atraparla. Atraparla. ¿Y has estado intentando hacer eso? ¿Cómo has estado llevándola a esos estados? Sí, la tenía de este lugar. A su talón de Aquiles. ¿Qué tiene en ese espacio físico? Su energía, nivel de vibración bajo. Miedo, temor, angustia, desesperación. Porque es gracias a un implante que ustedes ponen, ¿no? El implante no lo tiene Tiziana ya. Sí, ahora ya no. Ya no tiene ese implante. Y ese parásito que está recorriendo su parte física también lo vamos a eliminar con la medicina natural. ¿Te das cuenta el avance que hay de la actualidad del ser humano despierto como quien te está hablando? Quiero su... ¿Qué es lo que quieres de Tiziana? Su parte etérea, luz. ¿Por qué es importante su parte etérea para ti? ¿Por qué? Es como un juez para eliminarnos. Es un juez. Sí. ¿Y qué capacidad tiene como juez? A ver, ¿cuál es tu temor? Para nosotros es algo... Nimion, el humano no es Nimion. Mortal. Es mortal. Sí. Porque suelta el martillo como juez y... Es una frecuencia de eliminación. Por eso ustedes le han distorsionado, provocándole el miedo, provocándole una distorsión de la frecuencia, ¿no? Sí. Ella ingresará en cada salón que se encuentre, en cada lugar que largue y suelta esa frecuencia de ese objeto, eliminará todo lo que se encuentra en el salón. Si Tiziana te hace una pregunta, ¿soportarán 4 cabezas en tu cuerpo físico o se van a caer? Se caerán. ¿Quieres preguntarle algo, Tiziana, a esta entidad? No, me falta mucho, pero ¿por qué me quiere a mí? ¿Por qué la quieres? Dice a ella. ¿Qué te pasa? ¿Ya no puedes hablar? ¿Ya habló Tiziana? Regresa a tu estado ahora. ¿Por qué la quieres? Te está preguntando Tiziana. Justamente por eso. Por esa fuerza que tiene, ¿no? Sí. Muy bien. Llámala a tu dragona en tu idioma. ¿También es blanca con varias cabezas? Sí. Bien, ahora su mano luz la desintegra. Una sola cabeza. Bien, ahora mira cómo su mano luz de Tiziana la elimina. No. ¿Cómo lo hace la mano luz de Tiziana?
Golpe. Golpea. Chisqueo. Frecuencia. Todo lo que es ella es una frecuencia potente. Muy bien. ¿Eliminado? Sí. Haz cambio con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Respira profundo, Raquel, y exhalas. Tómate el tiempo necesario. Cuando estás lista, me dices. Listo. Bien. Aquí está la respuesta con Tiziana, Raquel. Sí, su frecuencia es muy alto. Muy alto y muy fuerte de desintegrar, y esa es la forma de querer capturarla de una otra manera, Tiziana. ¿Cierto? Sí. Bien, Raquel, Tiziana con su mano luz se unifica. Se integra su mano luz. ¿Por dónde ingresa su mano luz? Ingresa a las 3 partes. Corazón, coronilla y parte sexual. Se divide en 3 partes y las 3 pequeñas esferas que ingresan en su parte física. De una vez que ingresa en cada parte, es como si sellara heridas abierta que se encuentra en todos los lugares. Ingresa las luces, se unifica su corazón y su corazón abre su campo magnético, unificando todo lo que es su cuerpo, donde se une nuevamente a la planta de los pies y ingresa todo su cuerpo, su parte física, sanando todo lo que es sus órganos internos, llegando hasta su cerebro. Muy bien, Raquel. ¿La sientes más tranquila? Sí tiene una ansiedad en el omóplato izquierdo. Dile que te entregues, elimínalo. Ya está en un grupo de humanos luz, como una familia. Sí, ahora lo logras soltar, suelta. Muy bien. Cuando está listo, me dices. Sí, dice el humano luz, su madre dice que lo tenía de acá, esta entidad, porque encapsulaba su corazón y dirigía todo lo que es materia, 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 y donde él entregaba más energía para él. Para la entidad. Sí. Muy bien. Listo. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Eliminado esta entidad? Eliminado. Bien, vamos a convocar a los humanos luz, porque aquí de ese planeta. Y los demás planetas de las otras grupos familiares que son otros, pues, ¿no? Convoca a los humanos de la quinta dimensión, 3D. Gracias a cada uno por su asistencia. Y vamos a los planetas. Paralizan y eliminan las naves, portales, desalojan el holograma, universo 1, 2, 3. Todo se elimina, Raquel. Y me dices, ¿cómo se llama el planeta de este reptil blanco donde ya está eliminado? ¿Cómo se llama su planeta de este reptil? Está en la cuarta alta, constelación Alfa Dracón, está esta entidad, su planeta. No, en Centurión, Centurión de fuego o cinturón de fuego. cinturón de fuego, dice. Bien, cinturón de fuego. ¿El planeta Sí. cómo se llama? El cual se va a eliminar. No, está eliminado ese planeta. Ya no existe. ¿No existe más? No, hemos eliminado. Por eso se liberó el humano luz de Tiziana Sí. en otras sesiones, ¿no? Sí, es. Es sin. STDHGOF. Así se llama el planeta. Sí. Bien, paralizan todos los humanos luz, se empieza a eliminar y a rescatar con el humano luz, grupos de humanos luz, todos los sacrificios ancestrales que hubo acá. Sí, ahora estamos en el
en el planeta de que has pedido que regresemos. Está atrapado como también del dragón, su planeta, la parte etérea de Ariel, su grupo familiar. Y vamos con los desencarnados, Sí, la abuela María y Katy, mi hermana, a liberarlos, Raquel, y ancestralmente todo lo que tienen atrapado estas entidades, se lo libera. sí, ya estamos en el planeta del dragón, Bien, donde paralizan todo y rescatan a todos, vamos con ancestralmente a todos. También lo tiene a Francisco. el humano luz de Francisco lo tenía el dragón. Sí, ahora es liberado. Muy bien, excelente, Raquel. Se libera el humano luz de Ariel, el papá. Sí, Muy bien, Raquel. lo hacen toda la velocidad, el rescate de la parte etérica luz de cada uno de ellos. Cuando terminan de rescatar, eliminar toda la cantidad de ejército que tenía resguardando todo esto, fueron eliminados. De una vez que se termina de eliminar, rescatamos a todos nuestros hermanos luz. Salimos del lugar y envuelven con triple esfera los humanos luz todo lo que es el planeta y lo va comprimiendo, donde termina de desaparecer. Ya no existe. Abrimos el portal y nos dirigimos al ¿Cuántos planetas fueron desintegrados? Un solo planeta, el otro ya ha sido desintegrado. O sea que, Observado y observar toda la energía que ha quedado en el entorno del mismo planeta que fue y el planeta del inicio de su creación de Tiziana, de la raza naxiriana de la cuarta. Sí, solo hemos rescatado a quien ha quedado como energía en él. Ese planeta también es desintegrado. Sí, ya fue todo desintegrado. ¿Cuántos humanos no fueron liberados como partes físicas? Desencarnados. Sí, 329 millones de humanos luz como parte física etérica. El desencarnado, la abuela, su parte etérea, María, Katy, libres. Sí, lo está terminando de limpiar el humano luz. Bien. Para poder Pasamos a la quinta. sí, todo, ¿no? Ensamblarse una sola materia. Bien. Cuando están listos me dices, ¿y qué mensaje le entrega la parte etéreo humano luz de María, la abuelita? Sí, se arrodilla delante de ella y le dice gracias. Gracias, hijita, por haberme liberado. Dile que lo levante, Tiziana, no necesita arrodillarse. Que le sí, abrace ya fuerte, le ha levantado. Tiziana. Bien. Que le abrace fuerte a la abuelita, que en algún momento volverá a acompañarla. Sí, hasta los momentos se recuerda de ella. Y la amó con todo su corazón, dice. Como Tiziana también, por supuesto. Sí. Cuando están listos. Dice, aunque hemos tenido algunas que otros encuentros, pero es algo normal del ser humano. Estas entidades han logrado realizar esto. Y gracias, hijita, por sacarme de este lugar, dice. Ahí está Tiziana que se libera, un desencarnado atrapado, como se ve. La abuela, el abuelo, todo. Abuelo, muy bien. Cuando, ¿no? Sí, y algunos que otros familiares desencarnados, Bueno. que unifican su parte etérica con la parte de luz y están listos para subir todos. Adelante, abrimos los portales de la quinta dimensión para despedirnos de todos los liberados. Hasta pronto cada uno. Sí, todos suben a la quinta dimensión a la velocidad de la luz de una vez que abren el portal. Terminan de subir y solo agradecen. Gracias a todos, hermanos. Gracias, hermanos Luz, dice. Cierran el portal, los sellas, estamos de vuelta en la... Raquel, en la reserva. Dos nombres más para que Tiziana conozca. El humano luz de Francisco, ¿cómo se llama? ¿De qué dimensión proviene? Y el humano luz de Ariel, el papá. Hasta ahí vamos a avanzar con estos dos nombres, los humanos luz. Dice Ialuz. Ialuz. ¿De Francisco? Sí. ¿Así como suena? Así como suena. Y a luz. Sí. Es como dirigirse a la luz. Y a luz. ¿Dimensión? Significa eso. ¿De qué dimensión es?
La 72. Masculino. Masculino. Es un felino. Un felino. Bien. El humano luz de Ariel. MHA. Ajá. I. Sí. Doble L. Bien. ON. Ajá. Dimensión. 19. Masculino. Masculino. Está aquí con nosotros, ¿no? Sí. Abre la puerta. No es mucha la energía de Tiziana, ya se ha unificado. Tiziana es el humano luz. Ya se ha unificado su mano Ya luz a abrió su la puerta parte del física. baño, ¿no? Está para reventar todo lo que se encuentra en su entorno. Qué bonito, Raquel. Sí. Listo, nos despedimos de los humanos que nos asistieron, Raquel. Gracias a cada uno. Del 3 y quinta dimensión. Listo. Vamos a convocar al médico Saturno. Ingresan todos a Saturno. Quiero que le veas específicamente a Tiziana la parte muscular que ella también observa. Está pues en su gimnasio, observando los desarrollos que hay que ir ya cambiando muchos eventos, Raquel, para su avance también físico, ¿no? Mental. Sí. Estamos con Saturno y él dice, para el entendimiento de Tiziana, Saturno es el nombre del médico. De un humano luz médico. Ese es Saturno. No el planeta. ¿Ya? Él dice, es como si todo lo que es la parte fibra y tejido muscular de Tiziana, es como si le pusieras un líquido y le planchas y queda duro. Así duro no, es como que no tiene elasticidad como para poder, a medida que Crezca vas. una masa muscular, digamos. Exacto, Ya, sí. excelente. Y porque el parásito es lo que le maneja todo su metabolismo, a que ella tenga esa estructura física y rechazo hacia sí misma. Es como que primero le agrada y después lo rechaza. Como primero dice, sí, pero me siento mejor así, delgada. Pero después rechaza porque no siente la parte estética que ella quisiera más. Es como más, un poquito más. Pues vamos a lograr esto. Hay que atacar ese parásito entonces. Sí, y todo lo que es la parte muscular. Y encima le duele cuando realiza lo que va a hacer. Ella necesita tomar unas vitaminas que es como para ablandarlo. Es como poner algo, una goma adentro de agua caliente y después saca y se ablanda. Ese tipo de vitamina necesita para ablandar toda su zona muscular, que son fibras. Las fibras, de una vez que ella lo ablande, podrá subir más de peso. Cuando está listo, me dices. Listo. ¿Listos? Sí. Nos vamos a despedir, médico Saturno. Cierran sus portales. Todos los que han sido convocados, familiares, regresan a sus lugares. Sí, listo. Y Tiziana viene con nosotros a la vivienda, que ya está acá, que ya está su energía aquí en casa. Sí. Vamos a hacer cambio con su mano luz. La hermana femenina, Nimio, para que pueda hablar con la parte física directamente, Raquel. 3, 2, 1. Hola, hermana. Que hermana Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Mi gran saludo para ti. Mis saludos, hermano. Me dijiste mi cuánta alegría de liberar a mi parte física humana. Y está acá como en casa, como en Sí, familia. por supuesto.
estamos en nuestro lugar, en nuestro sector, familia. Le decía a Raquel, se abrió la puerta del baño Sí, y sentí que un mano luz. porque has pedido que ingrese mi parte física, etérica. Cuando he ingresado ha reventado todo lo que se encuentra en nuestro entorno. Correcto. Pues te voy a dar pase con tu parte física. ¿Cuánto evento se ha observado? Sí. Y pueda conocerte, Y pueda mucho preguntar. más de lo que ella tiene. Esa gran información en toda su cadena de ADN que ahora irá aprendiendo poco a poco lo que realmente es una fuerza de luz y amor. Mientras más amor tienes en tu corazón, pues toda tu energía y tu fuerza irá a todo lo que corresponde. Muy bien. Ven, Tiziana, acércate, por favor. Toma asiento acá. Aquí está Tiziana, tu parte física. Sí, mi gran amor, mi fuerza de luz en esta parte física de lo que tú misma eres y necesitas abrir tu mente, tu corazón, no solamente para ti, sino para todo lo que se encuentran con nosotros. Siempre, siempre mi gran corazón, porque eso eres tú, eso somos nosotros. La gran rigidez y fuerza para los demás. Pues no tienes que ser así, es así. Y lo das vuelta a cada ser humano, a la fuerza de luz, pues conectarás con tu fuerza de luz y amor que necesitas. Y toda la inteligencia que tiene que llegar a ti, a la visualización que necesitas. Todo lo que observas pues llegará a todo lo que es tu mente, tu fuerza y tu gran amor, que somos uno solo. Ya he estado contigo desde un buen tiempo, a que entiendas, logres, superes lo que es. ¿Qué me quieres preguntar? Pregúntame, estoy contigo. Lo que tú quieres saber. Eh, Tu aspecto físico, tu aspecto familiar, tu aspecto sentimental, tu mamá, lo que tu corazón quiera, de dónde vienes, cómo eres. Adelante, Tiziana, estás con esta gran alegría con tu mano luz. ¿De dónde vengo? Venimos de la 16 de donde hemos bajado para rescatar a nuestros hermanos luz que estaban atrapados, pero no estaban esperando una gran revuelta donde fuimos atrapados. La conexión ancestralmente han realizado deteniendo la parte física y utilizando la mente a la conexión con la. Por eso hemos atravesado lo que es nuestros hermanos luz, poner una barrera a no atravesar energía que no corresponde. Enviando información, ayúdenos, estamos acá, estamos libre, sáquennos de este lugar. Y hemos llegado y nos han atrapado. Desde ese momento hemos sido manipulados, pero ya estamos libres, ya estamos libres. Y nuestra misión es rescatar a todo lo que más podamos, con nuestra gran energía, fuerza y amor. La conexión siempre tiene que ser corazón, cerebro, parte sexual, donde unifique nuestra parte física, materia, etérica, luz. Es lo que siempre tiene que estar unificado. ¿Comprendes? ¿Comprendes lo que te digo? Sí, comprendo. ¿Quieres preguntar? Mi parte física, etérica, que sería
y luz. Como luz mido 7 metros 20. Como parte etérica medimos 2 metros 10. El alma que se conoce aquí, ¿no? Sí, Esa es tu parte correcto. etérica, esa es la dimensión que tienes. Y tu mano los tiene 7 metros. Y nuestra raza, como ustedes le llaman, somos pleyadianos, que hemos llegado a esta dimensión y han utilizado nuestra sabiduría para crear más y más y más y más y más dimensiones paralelas, mundos, y más que todo aprender a dominar lo que es ustedes, porque tienen nuestro pensamiento. Cada ser humano tiene el pensamiento de la parte etérica y la sabiduría y luz del humano luz. Es por eso que hemos sido utilizados. Tremenda información. Sí. Tremenda. ¿De dónde nos conocemos? Se puede preguntar. Sí, lo que tú deseas. Con Francisco, ¿de dónde viene esa? Sí, las unificaciones vienen de la parte ancestral, de donde es época vikingo. Sería AC. Sí. Mira, antes de Cristo vienen ya ustedes con esa línea. ¿Y por qué viene esa unificación, hermana? A esta línea 2023 que le llama La atención. unificación es siempre la conexión humano-luz. Para liberarlo también. Para liberarnos. Por eso vienen así. Tendrán siempre diferentes energías que se acerquen a ustedes. Ustedes lo sienten como un pecado tener una pareja, otra pareja, no. Es liberar a cada uno de ellos, al que está despierto. Muchas veces te quedarás con una sola pareja, porque ya tienes esa conexión, esa energía que conectan uno con otro. Como también nosotros le llamamos la unificación a la materia, al entendimiento, a lo que es conexión corazón, parte cerebral y sexual. Estás haciendo temblar este cuerpo físico. Estamos haciendo temblar, eso me agrada, que tenemos la unificación de nuestro cuerpo físico. O sea, tenemos la capacidad de realizar lo que necesitamos en este lugar. Y cada ser humano que se acerque a cada uno que ya está despierto es porque necesita liberarse. No es muchas veces uno que trae ancestralmente, muchas veces sí, porque has hecho ese pacto de me tienes que esperar en tal lugar cuando regreses. Y la parte etérica cumple eso y espera. Pero muchas veces es la conexión del humano luz. Del hermano luz, en este caso sí, has prometido esperarle en esta línea de tiempo. Y él ha regresado. Pero está en ti que él sea tu unificación de energía, de luz. Ok. ¿Y nos esperan cosas buenas? Porque yo en cabeza tengo muchas cosas para hacer. Mucho más de lo que tú te imaginas. Y también muchas cosas con la naturaleza, animales. Sí, correcto. Nosotros provenimos de ese lugar, realizando lo que es la naturaleza, la creación de la naturaleza, la energía, las partículas de cada animal, de cada planta, de cada mineral. Todo está en ti. Perfecto. ¿Y cómo hago ahora? No sé cómo preguntar esto, pero para empezar a mejorar
para... Cambiando tu manera de pensar. Ujú. Tu manera de pensar es, todo es el temor. Sí. Trabajarás con ese, solo pondrás tu mano en tu estómago y dirás que todo el miedo es una programación y que ya no harán de ti lo que ellos quieren, porque ya eres libre. Ese temor saldrá y ubicarás en cada lugar, en cada tiempo y espacio donde tiene que unificarse nuestro cerebro con nuestro corazón y realizar lo que tú quieres. Como ser una gran martillera. Sí, como por ejemplo, todo el trabajo que estás teniendo con nuestro Padre es liberarlo a Él mismo también, protegerlo. Todo lo que es Él. Todos los días pondrás ese granito de luz en su corazón. Entenderás, Padre, lo que es esto. Todo lo que significa lo que somos nosotros. Fuerza de luz y amor. Y donde todo lo que tiene que realizar Él sentirá tu gran amor. Él ya lo siente y Él sabe que tú eres diferente a todo y siente ese gran amor hacia ti, como también de sostenerte mentalmente hacia ti, diciendo ella es mi fuerza y mi luz. Pues es correcto, porque tú lo has liberado de donde se encontraba, porque Él se liberará de esta reencarnación y reencarnará al futuro, donde te estira a ti su conciencia, su manera de pensar y de ver. Te lleva hacia el futuro, donde no tienes que pensar en el futuro, solo piensa en el presente y sé feliz. Ese futuro llegará a lo que realizas día tras día. ¿Y cómo hago para ayudar a estas personas que quiero, como me decís, por ejemplo, a mi papá? Cargándole de luz y energía, elevándole su vibración, su armonía, unificando a lo que realmente es Él, fuerza de luz, y todo aquel que se quiera acercar a Él, pues que lo elimine. De esa manera lograrás conectar a su campo magnético y a todo lo que es su parte física, unificándolo. Perfecto. Excelente. ¿Algo más que preguntar? Una pregunta más, Adelante. que es la parte esta de, como hablamos de, que me llamó mucho la atención cuando hablamos lo de lo que yo tenía en el cuerpo, por lo de la masa muscular. Es una de las principales cosas por las que hoy tengo inseguridad, que es el no poder subir de peso y no verme como yo quiero verme en el espejo, ¿no? Sí. Eso me frustra mucho y hace que, bueno, por también problemas así me lleve mal, por ejemplo, con mi pareja. Al no Sí. verme como yo quiero y por ahí sentir que siempre puede haber alguien mejor. Sí, comprendo. Eso cambiará, de ahora en más cambiará todo. Lograrás estabilizar tu masa muscular, como dice, y cambiará tu manera de ser. Todo cambiará de ahora en más porque ya me encuentro contigo y ya estás libre de implantes, múltiples implantes que detenía a que no podamos realizar lo que querías. Pero ahora en más todo cambiará. Perfecto. Y todo lo que tienes que realizar es tu pensamiento, porque el pensamiento es una programación para cada ser humano. Está programado. Esa programación, pues tú de ahora en más lo realizas lo que quieres. Borras todo tu pensamiento. Estás pensando, ¿qué haré hoy? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué? Pues regrésate y borra. No he preguntado nada. Soy feliz en este momento y nada más. Y todo llegará a ti, todo. Tu aprendizaje, tu trabajo, tu amor, todo lo que tú necesitas. Ya estás completa. Eres libre. Somos libres.
Gracias, hermana. Gracias. Gracias por este Todo extraordinario mi, mensaje. todo Con tu mi gran contacto amor físico, esto es para muy ti. bonito, Tiziana, porque una sesión presencial no lo hacemos nosotros cotidianamente. Todo es como verlo. Gracias hermano, gracias. Gracias a ti. Vamos a despedirnos Gracias. de tu parte física. Te integras nuevamente, como has hecho esa integración en las 3 partes. Hasta pronto, hermana. Hacemos cambio con Raquel. Le cuentan 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Tiembla todo mi Tiembla cuerpo, tu cuerpo, sí, ¿no? sí, Es la energía de Tiziana que te dejó temblando. extraordinario, Raquel, ¿no? ¿Lista para regresar? Lista. Nos despedimos de todos, cerramos los portales, se integran nuestros humanos luz. Tengo un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo. Respira profundo, Raquel, exhalas. Regresa, mueve tus brazos, tus piernas. 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Wow, wow, Ay, tu energía. Vamos a cortar la grabación.